Buenas tardes, venimos a presentarles nuestro proyecto Implementación de Volver al Aula desde el Territorio. Es una estrategia de flexibilización curricular e intercultural con el contexto rural del Pacífico colombiano. Este grupo está integrado por Anabel Viveros Angulo, Cruz Peleares Panameño, Mabel Angulo y quien les habla, Virgilia Durán Angulo. En este video les queremos compartir nuestra propuesta de implementación y la pedagogía de flexibilización curricular, que está diseñada para enfrentar la deserción escolar utilizando los aprendizajes basados en el proyecto. Este proyecto se llama Volver al Aula desde el Territorio. Este proyecto lo vamos a desarrollar en la institución técnico agropecuario Raúl Orejuela Bueno, perteneciente al distrito de Buenaventura, ya que somos docentes de esta institución. Queda en zona rural Río Naya. Este proyecto está inspirado en voces y saberes de nuestros educandos con enfoque intercultural, lingüístico, territorial y social de los pueblos afro. La flexibilización curricular, en ese sentido, no es una concesión, sino un imperativo ético, político, para garantizar el derecho a una educación pertinente e inclusiva y transformadora. En la institución técnico agropecuario Raúl Orejuela Bueno, la propuesta volver al aula desde el territorio nos permite identificar y reunificar los múltiples barreras de acceso y permanencia de participación que enfrentan nuestros educandos, desde la cosmovisión afrodescendiente y campesina. El aprendizaje no se puede separar de la vida del territorio. Por lo tanto, debemos implementar estrategias como huertas escolares, los saberes ancestrales, el diálogo, el uso de palabras y los diversos aprendizajes que posibilitan un currículo vivo, flexible, conectado con los intereses de nuestros educandos. Cuando hablamos o hablo de implementación de huertas en los currículos, para que desde la escuela nosotros fortalezcamos esta parte ancestral, estos saberes, estas culturas ancestrales. ¿Cómo logramos con la huerta escolar? Si nosotros en nuestro currículo implementamos las huertas escolares, deberíamos fortalecer lo que son plantas medicinales y comestibles. Cuando hablamos de saberes ancestrales, e invitar a los adultos mayores de las diferentes comunidades que nos enseñen esos saberes, esos importantes saberes que tienen, ya que en nuestro contexto, en nuestras zonas, no contamos con presencia de médicos. Hay muchas veredas acá en nuestro contexto que no hay un puesto de salud y mucho menos un médico. Y esas personas mayores de edad, ellas se encargan de hacer curaciones y atender los trabajos de parto en las diferentes comunidades. A veces toca aquí a buscar en comunidades lejanas esas mujeres para que vengan a atender esa labor de parto en horas de madrugada. Pero si nosotros esos saberes los vamos multiplicando de generación en generación y en cada vereda, desde las escuelas, y esos saberes no se quedan únicamente en un sector o en una comunidad, sino ya se amplía en todo el territorio, en todo el río. Y es más fácil prestar el servicio en las diferentes comunidades y nuestros educandos ya se van apropiando y se va multiplicando ese saber de generación en generación y no tiende a perderse. Por eso desde los colegios estamos llamados a fortalecer y a orientar a nuestros educandos, nuestros estudiantes, a apropiarse más de nuestros saberes, de los saberes y costumbres de nuestros ancestros. Muchas gracias. Fue muy interesante porque los niños, ellos son curiosos y cuando es algo que un tema, por ejemplo, como es el que estamos tratando, ellos quieren como aprender y escudriñar y llegar hasta la final. Ellos preguntaban a las parteras, a las sabidoras, a las parteras en el caso de cómo atender un parto, cómo hacían ellas, cuáles eran las herramientas que utilizaban, las prácticas que tenían para llevar a cabo esa finalidad, cómo hacían para recibir un niño sin tener un médico occidental, sino de pronto no habían tenido un estudio, pero fuera de que no tenían el estudio, tenían el conocimiento empírico, era lo que ellas le decían, y pues ellas interesadas, prestas para poder explicar y dar a conocer parte de su conocimiento. Nosotros como docentes también aprendimos mucho, porque créanme que aprendí demasiado con respecto al tema, con los pescadores, cómo es su forma de ellos salir a faena, cómo capturar los peces, cómo hacer para que los peces entren a la malla, y traer. Entonces son cosas de que uno aprende mucho a contarles las historia de nuestros antepasados. Entonces son muchas cosas que hay que aprender y hay que rescatar, porque en realidad estamos perdiendo nuestras costumbres y ahí es ahí donde nos damos cuenta de que hay muchas personas que, por más cerca que estemos, hay personas que tienen sus usos, sus costumbres totalmente diferentes y tienen que ser valoradas y respetadas. A mí me correspondió hablar de los recursos y materiales utilizados. Bueno, durante el proyecto se aprovecharon recursos sencillos pero poderosos por su sentido cultural y pedagógico. Bueno, utilizamos cartografía local, donde elaboramos mapas participativos para identificar las comunidades, ríos, quebradas y sitios sagrados del territorio. También utilizamos grabadoras y celulares. ¿Para qué se usaron? Para registrar entrevistas, cantos, narraciones, permitiendo la construcción de un archivo sonoro comunitario. Bueno, en el material reciclado y natural, con estos elaboramos maquetas, murales, follajes y adornos para las presentaciones culturales. En la literatura oral, utilizamos cuentos como La Niña del Río o El Jaguar de los Sueños. Se integraron a las clases de lengua y literatura. También utilizamos fichas pedagógicas interculturales, diseñados por el equipo docente. Ayudaron a guiar las actividades y evaluar el avance del aprendizaje. Bueno, en la evaluación del aprendizaje, la evaluación fue formativa, continua y participativa, centrada más en los procesos que en los productos.
Cada estudiante elaboró un portafolio intercultural donde sus reflexiones, dibujos, escritos, fotografías y registros fueron orales. Las rúbricas valoraron criterios como participación activa, apropiación cultural, creatividad, claridad en la expresión y trabajo colaborativo. Usamos listas de chequeo durante los círculos de diálogo para observar habilidades como la escucha, el respeto, la argumentación y la empatía. Bueno, en la autoevaluación y coevaluación fortalecieron la metacognición, ¿sí? Los estudiantes analizaron su desempeño, identificaron fortalezas y propusieron mejores, ¿sí? Bueno, además, realizamos tutoriales personalizados y jornadas de socialización con la comunidad, donde los padres y líderes aportaron sugerencias y reconocieron los logros de los niños y niñas. En los resultados alcanzados, los resultados del proyecto superaron nuestras expectativas. Se fortaleció el sentido de identidad cultural en los estudiantes, quienes ahora se reconocen con orgullo como parte de pueblos sabios. Los docentes también nos dimos cuenta que enseñar desde la interculturalidad no es repetir contenidos, sino abrirnos al diálogo con el territorio, ¿sí? Escuchar con humildad y construir saberes, ¿sí? La comunidad se Hablar sobre los cambios generados sobre la flexibilización curricular aplicada. Cambio pedagógico. La implementación de la ABP como metodología activa. Evaluación cualitativa centrada en el proceso. Articulación de saberes escolares y comunitarios. La enseñanza dejó de ser un acto unidireccional para convertirse en un diálogo pedagógico respetuoso de los saberes propios y la práctica local. Cambios teóricos, la incorporación del enfoque intercultural crítico, revisión del currículo desde la perspectiva territorial, inclusión del conocimiento ancestral como fuente básica de aprendizaje. Estas transformaciones dieron base a una educación situada, anticolonial y contextualizada. Cambios sociales, fortalecimiento de la identidad cultural y el sentido de pertenencia, reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derechos y agentes de cambio, valorización de la oralidad, la memoria y la colectividad, las barreras de aprendizaje atendidas, desconexión entre currículo y contexto, la pérdida del sentido escolar, la exclusión por pobreza, lejanía o discriminación cultural. Estas barreras fueron enfrentadas con estrategias flexibles, inclusivas y culturalmente pertinentes. Limitaciones del entorno, dificultades de conectividad y acceso a tecnologías, escasez de materiales contextualizados, necesidad de mayor formación docente en educación intercultural. Estas limitaciones no detuvieron el proceso, sino que nos motivaron a buscar soluciones creativas y resilientes.